Hola, hola, bendiciones a todos. Un abrazo a la distancia. Qué bueno poder compartir nuevamente ah, un tiempo de enseñanza de la Escritura, donde, donde podamos juntos aprender, donde podamos escuchar del Espíritu de Dios, enseñanza, dirección. Y bueno, un gran abrazo para todos. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para Ivonne García, Alejandro, Cristian Flores, Patricia, Cintia Curé, Noel Antonio. Bueno, poco a poco se van sumando en la medida que se van dando cuenta que estamos transmitiendo en vivo otras personas. Y bueno, esta semana hablamos de la parashá número 16, Beshalach, que significa cuando envió. Y la porción va desde Éxodo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. Dice cuando envió, es lo que significa la palabra Beshalach. Recordemos que la palabra parashá, uno de sus significados es el repaso. Entonces, leemos durante la semana y comentamos a la entrada del Shabbat o durante el Shabbat. Y pues hemos querido usar este tiempo al inicio del Shabbat, pues para que muchos puedan recibir, en este caso de parte mía, pues un comentario de la parashá, algo pues que pueda ayudarles a contribuir a enriquecer esa lectura semanal. Para los que no lo hacen, pues es bueno que lo hagan. Es una práctica y una disciplina, por supuesto una disciplina que se requiere, pero es una práctica buena, nos tiene en contacto con la Escritura. Y algo que para mí es hermosísimo es pensar que durante la semana hay miles y miles de personas leyendo esas porciones, leyendo cada semana la porción correspondiente, y de una u otra manera, independientemente del idioma terrenal que se hable, estamos conectados con la Torá, conectados en el Espíritu, con el Espíritu de Dios, y eso es algo que para mí es fundamental, es algo que es importantísimo que nosotros hagamos. Bien, yo quiero, como siempre hago el inicio de Shabbat, viernes en la noche, cuando leemos la porción de la parashá, es extraer un pensamiento que se desprenda de todo el relato, pues, que a través de varios capítulos de la Escritura nos lleva a la parashá. La parashá, pues, tiene que ver con la salida o el cruce del Mar Rojo, tiene que ver con el cántico de Moisés, tiene que ver con el cántico de Miriam, cántico de María, tiene que ver con la provisión de Dios a través del maná, tiene que ver con la columna de nube de día, columna de fuego de noche que los protegía, tiene que ver también con el maná que caía del cielo, tiene que ver con el agua de la peña. Luego de que el pueblo de Israel propiamente sale de Egipto, ellos se enfrentan a un gran reto. Es decir, de una u otra manera, y quiero explicar bien esto, de una u otra manera, Egipto proveía para ellos, aun cuando hubo esclavitud,
proveía cierta seguridad. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran esclavos, que estaban siendo explotados, tenían comida, tenían techo, había cierta estabilidad que ellos tenían. Y suena tal vez paradójico, pero eso genera cierta seguridad. En medio de la inestabilidad de ser esclavo, existía cierta estabilidad, momentánea por supuesto, porque la esclavitud no genera una expectativa, algo promisorio, algo que usted pueda decir, bueno, esto es seguro para el resto de mis días. No, es algo temporal, es algo circunstancial. No hay una mayor proyección, perdón, ni siquiera puede haberla, porque el ser esclavo es algo incierto, ¿verdad? Trabajas para alguien, lo haces obligadamente, no tenés libertad, y en cualquier momento, a ver, en cualquier momento el beneficio que le trae al que esclaviza, el esclavizado, podría terminar. Entonces, en ese sentido, genera incertidumbre, pero en lo momentáneo, en lo circunstancial, como dirían en Puerto Rico, resuelve. ¿En qué sentido? Hay techo, repito, hay comida, etcétera. Hay ciertas cosas que se dan, entonces hay una falsa seguridad que genera esa esclavitud. Y digo esto a manera de introducción porque yo quiero hablar hoy, perdón, quiero hablar hoy acerca de las marcas de la esclavitud sobre una generación. Y lo voy a hablar, al hablar voy a enfocarlo en dos sentidos. Uno, refiriéndome al pueblo de Israel, a esa generación que salió de Egipto, pero también trayéndolo a nuestro contexto, al contexto nuestro hoy, a la transición en la que nosotros estamos viviendo. La semana pasada, yo, entre varias cosas que hablé, yo hablé de la importancia de entender cuándo un ciclo inicia y cuándo ese ciclo termina. Cuándo inicia, cuándo termina y cuándo y cómo se proyecta el siguiente ciclo. Hay un principio fundamental en esto y es que Dios es cíclico, no psíquico, sino cíclico. Es decir, el eterno Dios se mueve en ciclos de tiempo. Los ciclos, repito, abarcan periodos de tiempo donde el eterno Dios trabaja a partir de la verdad revelada, trabaja de acuerdo a su propósito, generando un proceso que proyecta de un ciclo a otro. Entonces, hay tres cosas básicas o tres características básicas de los ciclos que nosotros necesitamos para poder entrar en el nuevo ciclo. Hoy se habla mucho de ciclos, la gente lo dice, se le llama temporada, se le llama un nuevo tiempo, se le llama ciclo, ¿verdad? Y se le llama de muchas otras formas, pero en esencia es lo mismo. Yo uso la palabra ciclo. Entonces se dice, es que viene un nuevo tiempo o entramos en un nuevo ciclo. Pero a ver, cuando decimos eso, ¿qué fundamento tenemos? ¿Cuáles son los argumentos para poder defender que entramos en uno nuevo? ¿Cuáles características tiene ese nuevo ciclo? ¿Y cuáles características tiene el ciclo que dejamos atrás? Entonces, para que realmente haya una transición de un ciclo a otro, hay tres cosas que son fundamentales y yo las mencioné. Número uno, continuidad. Continuidad. ¿Por qué? Porque
el ciclo que estamos dejando atrás es el que me pone la plataforma para entrar en el nuevo ciclo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo o está haciendo en ese nuevo ciclo? En ese ciclo que está pasando. O sea, ¿cuál es mi percepción de lo que Dios está haciendo o hizo en ese ciclo? Porque de eso va a depender que yo pueda entrar al nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque el nuevo ciclo no me trae algo nuevo. Es un nuevo ciclo, pero no me trae algo nuevo. Ese nuevo ciclo lo que plantea es la continuidad de lo que Dios estuvo haciendo. ¿Ok? Lo segundo es que para poder transicionar al nuevo ciclo, yo necesito conocer, identificar los errores cometidos en el ciclo anterior. O sea, ¿cuáles fueron los errores cometidos? Para que haya una corrección. Entonces, continuidad, corrección. Y lo tercero es la proyección, es decir, ¿de qué me habla el nuevo ciclo? ¿Cuáles son las características de ese nuevo ciclo? O por lo menos, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Hacia dónde estoy siendo llevado? Dentro de estos tres principios, o con estos tres principios, podemos analizar la bitácora profética, la trayectoria nuestra a nivel personal, a nivel grupal. Entonces, esto es fundamental. Lo aplicamos la semana pasada al pueblo de Israel, pero también lo aplicamos a nosotros. Una de las cosas entonces importantes, ahora hablando del proceso del pueblo de Israel, es que esa generación que sale de Egipto sale con marcas de la esclavitud. Es decir, ningún proceso esclavizante te exonera de marcas. Dicho de otra manera, todo proceso de esclavitud marca emocionalmente, marca espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, etc. Hay marcas que el proceso de esclavitud deja. Entonces, la transición de un ciclo a otro, o en la transición de un ciclo a otro, es importante identificar cuáles son esas marcas para poder superarlas y entonces entrar al nuevo ciclo de una manera diferente, con una perspectiva diferente. Entonces, la generación que está en Egipto bajo esclavitud es marcada en su forma de pensar, es marcada en su alma, etc. Y esas marcas son las que a la postre determinaron que ellos no entraran a la tierra. Porque la esclavitud te cierra la posibilidad de una tierra prometida. Las marcas mentales de la esclavitud te cierran la posibilidad de una tierra prometida, de un nuevo tiempo. Te roba la expectativa de algo mejor, de algo mayor. Porque quien es esclavo no sueña. Quien es esclavo no aspira. En una mentalidad de esclavitud siempre hay un cuestionamiento. Y obviamente, para poder generar ese cambio, o para que ese cambio se genere, se requiere una renovación. Pero primero, antes de pensar en renovar, necesitamos identificar la esclavitud. Yo quiero enfocar dos cosas entonces. En relación a nosotros,
en relación a nosotros, a usted y a mí. Cuando usted y yo no éramos creyentes, estábamos en el sistema del mundo. Estábamos esclavizados. Estábamos bajo esclavitud y éramos reos de muerte. Reos de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cuando nacemos de nuevo, si bien es cierto, el Señor viene a nuestra vida, porque estábamos sin Yeshua, arrastramos una esclavitud mental. Es decir, las marcas de la esclavitud están en nuestra mente, en los códigos de nuestra mente. ¿Sí? Alguien dirá, pero no, el Señor nos hizo libres. Sí, claro. Fuimos libres del pecado. Fuimos libres de la muerte que traía el pecado. Fuimos libres de la potestad de las tinieblas. Pero entramos en un proceso. El que está en Yeshua es una nueva criatura, dice el apóstol Pablo en Corintios. Las cosas viejas están pasando y todas están siendo hechas nuevas. Es importante la versión correcta de esto. Sí, las cosas viejas pasaron. Todo aquello que tiene que ver con el proceso de justificación. Listo, soy una nueva criatura, pero hay un proceso que se está dando. Y no quiero alargarme mucho en esto, solo quiero ponerle una base para lo que le voy a decir. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, la mayoría de nosotros, ¿a dónde entramos? Entramos a un sistema religioso. A un sistema religioso. Tenemos a Yeshua, pero nacimos en un sistema religioso que dentro de ese nuevo nacimiento o en las primeras etapas de ese nuevo nacimiento empezó a improntarnos. De tal manera que luchamos contra las marcas de la esclavitud cuando estábamos en el mundo y ahora con las marcas de la esclavitud que genera el sistema religioso. Pero a la postre, estos son dos cuernos del mismo toro. Es decir, es la estrategia del enemigo. Ok, el enemigo dijo, no puedo evitar que sean salvos. Pero entonces me creo un sistema religioso para que bajo los conceptos religiosos, bajo la dinámica que genera la religión, haya esclavitud, no haya libertad y no puedan encontrar el origen, no puedan encontrar aquello que el eterno Dios estableció para él. Ok. En ese sentido, entonces, hay dos tipos de esclavitud. La esclavitud física, grilletes, barrotes, etc. Y dos, la esclavitud mental, que tiene que ver con fortalezas. Entonces, ponga cuidado a esto. Esa generación sale de Egipto con mano poderosa, dice el texto, el Eterno los saca. Son libres de la esclavitud física, pero ahora entran en el proceso de ser libres de la esclavitud mental. Y en esta parashá se nos enseña que Dios los probó. Y lo que salió a luz en la prueba que Dios le hace es justamente el fruto, el resultado de esa esclavitud física que les fue marcando mentalmente. Una vez viví una experiencia muy interesante en un circo. Hace muchos años atrás, en mi adolescencia,
me tocó trabajar en un circo. Me tocó, no, busqué trabajar en un circo para estar cerca del montón de animales que había, los leones sobre todo, etcétera. Caí en gracia con uno de los, ¿qué podríamos decir? De los que administradores del circo, ¿verdad? Y me pude estar cerca de los animales. Y había un elefante grande, teníamos un elefante muy grande, y cada vez que terminaba su función, a ese elefante no lo encadenaban, ¿verdad? A un pin, una barra de hierro enclavada en la tierra, sino que lo dejaban al lado del pin. Y a mí me pareció extraño, ¿verdad? Normalmente yo había visto que los agarraban los elefantes, les ponían, ¿verdad?, un grillete, una cadena y lo amarraban a un pin. Pero no, solo lo ponían a la par del pin. Entonces me llamó la atención y le pregunté al domador de los elefantes que por qué no le ponía cadena, que si no le daba miedo que se fuera a escapar. Bueno, eso pensé yo en el momento. Y él me dijo algo que en ese momento, pues, a mí no me sonó, obviamente yo estaba muy pequeño, pero con el paso del tiempo yo aprendí la moraleja de esto. Él me dijo, no, porque ese elefante lo tenemos desde que está pequeño. Y al principio lo encadenábamos. Y cada vez, conforme fue creciendo, cada vez la cadena era más pequeña, hasta que llegó un momento en que le eliminamos la cadena y solo le dejamos el pin. Entonces, mentalmente, cuando él se arrima al pin, se siente encadenado. Yo dije, wow, y aquí te la dejo a vos. O sea, hemos estado expuestos a un sistema que nos ha esclavizado, que nos amarró a un pin. Y con el tiempo soltó la cadena, pero igualmente, aunque somos libres, al ver el pin, nos sentimos esclavizados. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero seguía o se sentía esclavizado porque estaba el pin. Es decir, no hubo conciencia de que ya eran libres. Y espero estarlo explicando bien, porque tiene que haber una renovación de la mente, tiene que cambiar la mente. Primero, la revelación de Dios tiene que mostrarme de qué soy esclavo y por qué soy esclavo. Nadie puede ser libre si primero no se da cuenta que es esclavo, que está esclavizado a. Entonces, las áreas de nuestra vida donde no hay libertad, hay esclavitud. Es una manera de esclavitud. Y dije, son dos tipos de esclavitud, física y mental. Esta generación salió de Egipto, pero las marcas de Egipto estaban en ellos. Nosotros salimos de Egipto y venimos al Señor para luchar con las marcas que Egipto, el mundo, nos dejó. Pero además de eso, la impronta religiosa nos amarró un pin. Entonces decimos que somos libres del mundo, pero nos atrapó la religión. Ahora Dios nos está hablando que tenemos que ser libres de la religión, de todo concepto religioso, pero más que eso, las marcas que estos dos esclavizantes han dejado en nuestra vida. Dentro de esto hay una gran necesidad, o se plantea una gran necesidad. La esclavitud mental retiene o detiene la evolución del pensamiento. La evolución del pensamiento. Recordemos que la verdad de Dios, la verdad revelada de Dios, es exponencial, es decir, va en aumento. Como todo lo que Dios ha diseñado, va en aumento. Entonces, la revelación de hoy es la plataforma para lo que Dios traerá a través de la revelación de mañana.
Pero lo que me reveló ayer ha sido el fundamento para trabajar con la revelación que Dios me está trayendo hoy. Es decir, la revelación de Dios es progresiva, es un principio que hemos usado desde hace muchos años. La revelación de Dios es progresiva, va en aumento. Entonces, si la verdad es exponencial, la verdad de Dios es exponencial, entonces yo transiciono con la verdad que abrazo. En la medida que esa verdad me va permeando, en esa medida yo voy transicionando y voy a trascender con esa verdad. Si hay una verdad revelada, yo voy a trascender con esa verdad. Esa verdad va a empezar a provocar una evolución de mi pensamiento, cambiando mi forma de pensar egipcia y cambiando mi forma de pensar de acuerdo a cómo me lo ha dictado o me ha improntado el sistema religioso. Ahora, aquí hay que mencionar algo, y lo digo con mucho respeto, con mucho cuidado, pero hay que decirlo. Hemos trabajado en cambiar la portada del libro, pero no su contenido. Eso ha sucedido con las traducciones de la Escritura. Se le cambia la carátula. Se le cambia la carátula. La Biblia para la mujer, la Biblia para el joven, la Biblia de la esposa, la Biblia del esposo, qué sé yo. Pero es un tema de carátula nada más. Y muchas versiones dentro del libro, el contenido no ha sido cambiado, siguen teniendo errores de traducción. Y en algunos casos, como ya hemos demostrado en otras ocasiones, son errores deliberados, hay una mano criminal en esto. Pero entonces se cambia la portada, pero no se cambia el contenido. Mire, hemos cambiado los cultos, es decir, hemos mejorado los cultos. Pero no tenemos una mejor manera de pensar de acuerdo a la Torá. Hablamos de cultos avivados, estoy hablando en términos generales. Cultos avivados. Sí. Tenemos cultos con mayor manifestación de poder, etc. Pero no una mejor manera de pensar de acuerdo a la Torá. Tenemos iglesias grandes, pero no una mejor cultura. Y no tengo nada contra las iglesias grandes. Simplemente tenemos iglesias grandes, pero no una mejor cultura. Tenemos extraordinarios predicadores, pero no todos son forjadores de cultura. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar nos define. Nuestra forma de pensar nos define. Nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar debe evolucionar de acuerdo a la Torá. De acuerdo a la Torá. Nuestra forma de pensar debe cambiar. Yo puedo abstenerme de hacer algo, pero no necesariamente que mi forma de cambiar, que mi forma de pensar haya cambiado. Yo puedo reprimir algo y digo, no lo hago, es voluntad, pero mi forma de pensar no ha cambiado. Y espero estarme explicando bien. Hemos sido marcados por el pensamiento del sistema religioso. No hemos entonces evolucionado plenamente en nuestro pensamiento. Seguimos operando bajo una línea de credo
y no de ideología. Tenemos buenos cultos, pero no una estrategia de formación educacional. Se sigue predicando a las emociones, no a la mente. Y está bien, en un sentido. Somos seres emocionales, en esencia, humanamente hablando, pero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Nos movemos en las circunstancias de los eventos, pero no hay una continuidad clara en el proceso y de proceso. El sobreénfasis que todavía hay en los cultos lo evidencia. Entonces, nos movemos de una circunstancia a otra, de algo circunstancial a otro. Y no estoy diciendo que el culto esté mal, no estoy diciendo que el evento en sí, seminario, congreso, esté mal. Lo que no hay es una continuidad que nos permita transicionar de un ciclo a otro, que podamos ubicarnos en los tiempos de Dios, que podamos ubicar los procesos de Dios. No hay una continuidad. ¿Por qué no hay una continuidad? Porque no hay una evolución del pensamiento y de acuerdo a la Torá y a la verdad revelada de Dios. Si el mover es profético, vamos a pasar de un ciclo a otro, porque eso es lo profético, el movimiento, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué habló Dios ayer y hacia dónde Dios nos está llevando? ¿Dónde estamos hoy? ¿De qué está hablando Dios hoy? Pero para entender lo que Dios habla hoy, es importante saber qué Dios estuvo hablando. Esta generación que salió de Egipto no tenía un sentido de continuidad, y ya lo voy a decir más adelante. Moisés les dijo, el eterno Dios me habló y me dijo, los voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto y los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos se quedaron con la ilusión de entrar a la tierra. Pero no tuvieron la capacidad de someterse al proceso y a las demandas del proceso que requería la evolución de su pensamiento. Porque no es solo entrar a la tierra, es que había que colonizar la tierra, había que establecerse en la tierra, había que pelear por la tierra, etc. Y para eso se requería una mentalidad, una forma de pensar, una forma de ver las cosas, un paradigma definido por lo que el eterno Dios había establecido. Continuidad, identificar errores para corregirlos y proyección. Gracias, Gili, por el resumen. Es básico. Quiero repetir aquí. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el proceso de evolución del pensamiento, mirando hacia atrás, no para señalar personas, mirando hacia atrás para identificar lo que el sistema religioso ha improntado, lo que el sistema religioso ha generado como dinámica, para poder proyectarnos a lo que viene, corregir la impronta y la esclavitud, la falta de libertad
que como diseño, o más bien como antidiseño, la estrategia del sistema religioso del enemigo genera en nuestra vida. Dios nos quiere llevar a una libertad que no hemos vivido. Y en un sentido, y en un muy buen sentido, generaciones atrás, gente pagó un precio para estar nosotros donde estamos hoy. ¿Cuáles son esas marcas? Número uno, la falta de identidad. Falta de identidad de pueblo y a nivel personal. Personal y de pueblo. El pueblo de Israel, nuestro pueblo, allá en Egipto, perdieron su identidad. Perdieron su identidad en una gran medida. Las marcas del sistema le restó fuerza al linaje que ellos traían y a la asignación que como pueblo tenían. Porque en reiteradas ocasiones, cuando ellos estuvieron libres de la esclavitud física, ante diferentes pruebas, ellos dijeron siempre, estábamos mejor en Egipto o volvamos a Egipto. Ellos no estuvieron dispuestos a avanzar, dejando atrás el pasado y permitiéndole a Dios cambiar su forma de pensar. Entonces, la falta de identidad en lo personal y la falta de identidad como pueblo son el fruto del trabajo del sistema religioso esclavizante en nuestro pueblo hoy. El sistema religioso tiene una característica importantísima de identificar. Se llama sincretismo. Es la mezcla. Eso fue lo que Constantino hizo, mezclar el cristianismo romano. Es la mezcla de aquello que traían aquellos que venían de esa primera quejilá de creyentes, aquellos que habían abrazado a Yeshua, y otros aspectos del mitraísmo, conceptos helenos de la filosofía griega, etc. Todo eso se mezcló y pasó de generación en generación. Ese se llama sincretismo, es una mezcla. Cada vez que el pueblo entró en sincretismo se debilitó. Y lo primero que se debilitó fue su identidad personal, pero también la identidad de pueblo. ¿Por qué tenemos división hoy? Sí, porque hay orgullo espiritual, sí, porque hay soberbia, sí, porque algunos dicen esta es la verdad y otros dicen no, esta no es la otra. No, pero vamos a la esencia de esto. ¿Dónde nace esto? Nace en la mezcla sincrética, que es propio del sistema religioso.
Identidad tiene que ver con quién soy, pero también tiene que ver con de quién soy. ¿Quién soy yo? Pero también de quién soy. ¿Para quién soy? Y otro aspecto importante de la identidad, ¿a qué pertenezco? Eso habla de nuestro origen. Entonces, nuestro origen no nace o no empieza cuando nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo y somos insertados en un pueblo, pero ese pueblo tiene un origen. Si yo no identifico ese origen, mi identidad no estará completa. Si yo no tengo claro de dónde vengo, a qué pertenezco, mi identidad no va a estar completa. El sincretismo lesiona lo que soy, quién soy. Lesiona profundamente a qué pertenezco, levanta una barrera. Eso nos lleva a la segunda marca, la falta de sentido de pertenencia. ¿A qué pertenezco? ¿A un movimiento? ¿A qué pertenezco? ¿A una red? ¿A una denominación? ¿Al G12, al G8, al G9? ¿A tal congregación? Algunos ya ni hablan de la congregación. Yo pertenezco a la iglesia de fulano de tal. Pero no hay una identidad de pueblo. No hay una identificación con el reino de Dios. Entonces, lo local es lo que suple esa identidad. Y se genera un espíritu sectario. Yo soy independientemente de todo lo demás. Mi denominación es lo máximo. La doctrina de mi denominación es la que es correcta. La verdad la tenemos nosotros. Son expresiones propias sectarias. La intolerancia a las diferencias de opinión, a las diferentes formas de interpretación, intolerancia que lleva a romper relaciones. Esto es esclavitud mental. Estamos pegados a un pin sin tener una cadena. Estamos siguiendo los mismos lineamientos del creador de este sistema babilónico y de esta expresión llamada religión. Los conceptos del reino son de unidad. Y la unidad no tiene que ver con pensar igual. La palabra ejad, que se traduce como ser uno, plantea tres cosas: uno en visión, uno en propósito y uno en acuerdo. El tema no es pensar igual. Porque donde dos piensan igual, uno de los dos no está pensando. El tema es ver lo que Dios está viendo. El tema es ver lo mismo. Ahí es donde la revelación de Dios es fundamental. El sentido de propósito es clave. Ver lo mismo. ¿Qué es lo que el eterno Dios está hablando? Para poder caminar, desarrollar un mismo propósito. Eso no quiere decir que usted tiene que hacer lo mismo que yo hago. Tenemos francos diferentes, pero eso no nos hace diferentes.
Tenemos que entender que hay una unidad estratégica que se genera ahí. Es una unidad compuesta. Somos parte de un mismo engranaje. El reino de Dios es un sistema de gobierno, un sistema educacional, un sistema jurídico también. El reino tiene una ideología. El reino de Dios tiene un propósito. Y se establece con un propósito, y si eso lo tenemos claro, y las diferencias de pensamiento no nos separan, ni siquiera las diferencias de interpretación, entendiendo que allá adelante nos vamos a poner de acuerdo, si estamos viendo lo mismo, si tenemos una visión profética en relación al propósito, la cosa cambia. Entonces, pertenecemos a lo mismo, pero se dice como cliché o románticamente, en el mal sentido. Superficialmente, sí pertenezco al reino, soy parte del reino de Dios, pero no, espérate, en la práctica. Entonces, porque yo guardo Shabbat, el que dice que es domingo, entonces me corta como amigo. Me bloquea en Facebook, me saca del WhatsApp. Que ese es el peor castigo hoy. O sea, es lo peor. Te borraron de mi lista de WhatsApp. Nuestro pueblo tiene un origen, una naturaleza y un sentido de propósito. Ese pueblo se llama Israel, representado en el olivo de Romanos 11. No es Israel el país, es Israel el pueblo de Dios. No es la iglesia, como tradicionalmente se conoce, no es la eclesía. No hay diferencia entre lo que llama hoy iglesia e Israel. Dios solo tiene uno. Tres, la falta de identidad como nación. La falta de identidad como nación. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos nación santa. Nación santa, mas vosotros sois linaje escogido. Nación santa. Pero antes de ser nación tenemos que entender que somos un linaje. Es la palabra griega genos, de donde viene la familia, de donde viene la palabra familia. Es decir, somos una familia escogida para ser una nación. Y una nación tiene que ver con un grupo de gente, de personas bajo una misma forma de gobierno, el de Yeshua. La palabra genos, de ahí viene la palabra gen, que tiene que ver con un ADN, perdón. Y esto se define como un cultivo para una cultura, para definir una generación. Entonces, somos Israel. Pablo le dijo a los gentiles, mas ustedes, sí, cuando no conocían a Yeshua, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. No está hablando de Israel el país, ubicado geográficamente, estaba hablando del pueblo de Dios, alejado del pacto.
Pero cuando recibieron a Yeshua, se les dio la potestad de ser hijos, y como hijos, ciudadanos legales del reino de los cielos, del reino de los cielos y del pueblo, la nación Israel. Entonces, el sistema religioso no solo trajo sincretismo, sino buscó cortar, lesionar nuestra identidad, distorsionando nuestro origen. Nuestro origen ni siquiera empieza en el primer siglo, hablando de pueblo. Empieza con Abraham. Y como Dios solo tiene un pueblo, mi identidad se reafirma, mi sentido de pertenencia se fortalece. Yo pertenezco a algo mayor que mí mismo, que mi familia local, que mi congregación, o la congregación a la que pertenezco, o a la red a la que pertenezco, o a la denominación que pertenezco. Yo pertenezco a un pueblo, y ese pueblo es parte del reino de Dios. Yo creo que necesitamos entrar en esa dimensión de revelación. Necesitamos pasar al siguiente ciclo donde las crisis de identidad sean superadas, donde esas barreras mentales, esas fortalezas mentales se caigan, y los prejuicios con los que hemos caminado se derriben, y empecemos a permitirle al Espíritu de Dios que Juan 17 tome lugar en nuestra vida para ser uno. 4. El pueblo de Israel, o la generación que salió de Egipto, tenía una falta de identidad profética y de sentido de propósito. Salieron de Egipto, pero nunca vieron la tierra. Nunca vieron la tierra. Y si analizamos cuidadosamente, 2 espías traen un informe diferente al que los 10 espías trajeron. Moisés envía 12 y todos dieron lo mismo, Josué y Caleb y los 10, pero trajeron un informe diferente. Los 10 vieron lo mismo que Josué y Caleb, pero lo interpretaron de forma diferente, lo interpretaron de acuerdo a sus paradigmas. Josué y Caleb siempre vieron la tierra. Ellos tenían una identidad profética. ¿Por qué? Porque tenían claro que ellos eran la continuidad de lo que Dios había empezado a hacer con Abraham. Generación tras generación fue transmitido aquello, fue transmitida la visión, fue transmitido el propósito. Entonces, cada ciclo suma para acercarse más al propósito. La intención no era tener estabilidad en una tierra solamente, tener provisión, decir, ok, este es nuestro país o esta es nuestra tierra. El objetivo era asentarse, afirmarse en un lugar, para que ese lugar como plataforma sirviera para parir el propósito, para dar continuidad a lo que se había iniciado. ¿Quién continúa, pastor?
lo que tú has edificado. ¿Quién viene detrás? ¿Sobre quién estás apuntando transferir legado? Cuando Dios le dice a Josué, tú vas a caminar en lo que yo le entregué a Moisés, no cambie nada, camina en eso. Lo que Dios está planteando es ese legado, esa transferencia, esa continuidad. Ok, vas a ser un elemento, un instrumento de continuidad. Josué, tú eres parte de la generación que va a traer continuidad. Y como dijo mi amigo Kogan la semana pasada, Mario Kogan, somos la generación de la continuidad. Pero necesitamos identificar los paradigmas que nos sembró el sistema religioso, romper con ellos, ligarnos a nuestro origen, encontrar nuestras raíces, afirmar nuestra identidad para entonces proyectarnos al siguiente ciclo que va a demandar de nosotros una forma de pensar diferente, una forma de hablar diferente desde la perspectiva ideológica del reino. No bajo los clichés evangélicos o pentecostales, sino bajo los conceptos del reino de Dios. Identidad profética no tiene que ver con andar profetizando. Y la identidad profética me liga a un origen, me liga a una proyección, a un destino, a un sentido de propósito, a un compromiso de edificar de acuerdo a lo que el Eterno estableció. Yo soy solo un eslabón en ese proceso. No soy una cadena. No soy la cadena completa. Solo soy el eslabón. El ministerio que dirijo es un eslabón, no es la cadena. No estoy aislado. Formo parte de. 5. La falta de concepto de continuidad. La falta de continuidad, del concepto de continuidad. Si queremos entrar al nuevo ciclo, si queremos entrar al nuevo ciclo, tenemos que entender o tenemos que exponernos a la revelación de Dios, que nos diga cuáles son las demandas del ciclo que viene. Yo le voy a decir una. El ciclo al que Dios quiere introducirnos va a demandar de nosotros una verdadera y genuina identidad, unidad, sentido de pertenencia. Va a demandar de nosotros caminar en la verdad revelada. Va a demandar de nosotros una identidad de pueblo, una identidad de familia. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Eterno. Mas las reveladas
son para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que vivamos de acuerdo a lo que el Eterno estableció en su Torá. O sea, a ver, la revelación no es algo que es entregado para que alguien haga alarde de ella, para ser promovido o ser invitado a los congresos de moda. No es para que pueda ser exhibida la revelación, donde aquellos que tienen comezón de oír, aquellos que andan en busca de la última revelación, pero no están dispuestos ni comprometidos a hacer nada con ella, y ni siquiera saben qué es lo que Dios estuvo hablando 1, 2, 10, 15, 20, 30 años atrás. Que lo único que buscan es el momento, el evento, el toque, la caer, la gloria. Sí, todo aquí y ahora. Pero sin un entendimiento de continuidad de hacia dónde se va. ¿Para qué es esto que me está siendo traído? No es para alimentar la vanidad de nadie. Es para poner en marcha a un pueblo que se ha quedado retenido, a una generación que está atrapada. Porque líderes saúles han retrasado la transición de Samuel a David. Porque la reforma, que muchos llamaron apostólica y profética, se detuvo. Cuando la reforma demandó revisar lo que se ha creído y cómo se ha creído. Cuando la reforma nos llevó a identificar nuestro origen y la estructura del sistema en el que hemos estado metidos. Cuando la reforma confrontó con la falta de identidad y de identificación con nuestras raíces, hasta ahí llegó la cosa. Cuando la reforma demandó renunciar a lo personal para abrazar lo que el reino trae, ahí la cosa se puso complicada. La revelación viene para marcar a una generación y poder transicionar a la siguiente. La revelación de Dios viene para que una generación pueda poner la plataforma para que la generación que viene se levante a algo mayor. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Nos está volviendo al origen. Nos está diciendo, trae marcas. Sí, de tu Egipto, sí. Pero las marcas que te están impidiendo caminar o avanzar, crecer, son las marcas del sistema religioso que han generado esclavitud, que te ha robado identidad, que te ha robado identificación con tu pueblo, te ha robado el sentido de pertenencia. Mire, mi hermano, por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. Yo no estoy hablando de si usas kipá o no usas kipá. Yo no estoy hablando de si hablas en hebreo o hablas en griego. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esencia, estoy hablando de sustancia profética. Estoy hablando de un pueblo que desarrolle y determine romper con todo lo que sea y se llame religión. Estoy hablando de la necesidad de evolucionar en el pensamiento a partir de la verdad revelada.
y comprometerse con Dios a decirle, Señor, derriba lo que tenga que ser derribado. Porque yo necesito entender que pertenezco a algo mayor que lo que yo mismo he formado bajo tu dirección y asignación. La verdad no puede ser expuesta bajo una carga dogmática. Tiene que ser expuesta con humildad. Y aunque haya una profunda seguridad en lo que se expone, debe haber apertura para ser enseñado por una verdad mayor que no conocía. Hay una generación que está siendo marcada entendiendo que atrás viene una generación que no la va a tener fácil, que necesitamos poner el puente, crear la plataforma, que como padres tenemos que transmitir un legado de familia, de cultura, de familia, de cultura. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi parte en la continuidad de ese plan? ¿Qué me toca aportar? ¿Qué me toca aportar? Punto 6. Tenemos que romper con las marcas de la orfandad y de rechazo. Donde hay sincretismo, se afirma la orfandad. Donde hay sincretismo, se reafirma el rechazo. Son marcas de la esclavitud. Entonces, cuando se dice o se vive, dentro del concepto lo mío es mejor o lo mío es lo mejor, mi idea es la más importante y trato de imponerla, no la aporto, la trato de imponer. Mi perspectiva es la correcta o mi interpretación es la correcta. Mi criterio es el que debe prevalecer. Mire lo que yo estoy haciendo porque esto es lo que tiene que hacerse. Así es como debe hacerse. Repito, y aunque no se diga, pero se evidencia el orgullo, que es un mecanismo de defensa que normalmente se levanta para compensar la orfandad y el rechazo. La soberbia, que es la forma de alejarse de ese sentimiento que carcome adentro, que busca rebajar mi imagen, no solo delante de mí mismo, sino delante de los demás. Esa soberbia es la que levanta los muros de división. Y es en esa soberbia donde se fundamenta lo piramidal, donde lo mío es, donde lo que yo hago es lo que es. Constantemente vemos acciones que lo que esconden detrás es la orfandad. El gran azote del enemigo sobre el pueblo de Dios ha sido a través de Jezabel. Y por amor de Dios, superémoslo ya. Jezabel no solo anda con falda corta o pantalón tallado, apretado. Jezabel es más.
es más que un enemigo que busca usar lo sexual. Jezabel representa la perversión del altar. Jezabel representa la contaminación. Jezabel es el sincretismo. Es construir un altar con 20 piedras, de las cuales 18 fueron apartadas para Dios. Pero 2 de ellas eran del altar de Baal. Eso es sincretismo, eso es mezcla. Esas 2 piedras son suficientes para que ese altar ya no sea puro y no genere lo que debería generar. Y creo que usted me está entendiendo bien lo que le quiero decir. Jezabel tiene diferentes medios para llegar a su objetivo, pero en esencia tiene que ver con la mezcla. La orfandad se ha metido, los deseos de figurar, la necesidad de aplausos, la necesidad de reconocimiento. Entonces fulano de tal se ofende si no le digo apóstol fulano de tal, tengo que decirle apóstol. Y me disculpan, pero tenemos una crisis enorme en medio de nuestros músicos, cantantes, ministros de alabanza, porque el espíritu del mundo farandulero se los ha metido. Tenemos demasiados ministros adictos a los aplausos, a los reconocimientos, a las buenas ofrendas. Lo infalible, lo no cuestionable, eso esconde orfandad. La frase de si usted se va de mi congregación está bajo maldición. Ese líder esconde orfandad, aparte de que opera bajo una dinámica piramidal donde él está arriba. 7. La rebeldía y la murmuración. La murmuración viene por la rebeldía. Esa generación que salió de Egipto cuestionó a Moisés y a través de Moisés cuestionó a Dios. En el capítulo 15, versos 11 y 12, cuando salieron de Egipto y volvieron a ver atrás y vieron que los egipcios venían, empezaron a murmurar. Y le dijeron a Moisés, los trajiste a morir aquí. Murmuración y rebeldía. En el verso 24 del mismo capítulo, no mucho después, llegaron a Mara y las aguas estaban amargas y volvieron a murmurar. En el 16, 2, 3, murmuraron por la falta de comida, entonces el eterno Dios les dio el maná. En el 17:3 volvieron a murmurar por tener sed, porque tenían sed y no había agua. Entonces el eterno Dios hizo brotar agua de la peña. Rebeldía y murmuración. Cuestionando a Moisés y cuestionando a Dios, porque al cuestionar a Moisés estaban cuestionando a Dios, pero ¿de dónde sale ese cuestionamiento? De la falta de visión, de la falta de entendimiento de hacia dónde vamos, cuál es el ciclo que viene. Pero también por la falta de identificar los errores y el contexto de donde venía, por la falta de firmeza de una proyección profética, de un sentido de continuidad. Yo soy un eslabón en la falta de identificación,
del sistema que oprime y sus marcas. Las señales para ellos no fueron suficientes y por favor, tome nota de esto. Nunca las señales serán suficientes para aquellos que no han logrado identificar las marcas de esclavitud que el sistema religioso les ha propinado o les está propinando. Si no hay fundamentos sólidos, las señales no serán suficientes para creer. Si no hay un fundamento sólido en la Torá, si no hay un fundamento sólido en la identidad de pueblo, si no hay un fundamento sólido, la rebeldía siempre estará ahí, porque la esclavitud genera rebeldía. Óigame bien esto. Si no hay una actitud de sometimiento, nunca serán suficientes las señales. Y lo que estará pasando más bien son los ministros o predicadores o ungidos de turno o de moda. La revelación del momento. Ahora todo es el Espíritu Santo. Y yo quiero que me entienda bien. La obra del Espíritu Santo es extraordinaria. Es el Espíritu del Dios eterno. Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. El Espíritu Santo es Dios. Pero hoy todo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aquí y el Espíritu Santo allá. Y cuando yo reviso, todo está limitado a las experiencias del culto, sin transicionar. Siguen siendo eventos. Y mis experiencias con el Espíritu de Dios son importantes, son determinantes, porque Él es el que guía a toda verdad. No es el que guía a una experiencia cada domingo. La experiencia que Él trae a mi vida me va a alinear con el nuevo ciclo que Dios trae. Me prepara abre mi entendimiento. Pero si sigo pensando de la misma manera, entonces no fue el Espíritu de Dios. No fue una experiencia genuina del Espíritu de Dios, porque no se trata de caer, no se trata de tener un éxtasis solamente. Se trata de evolucionar en la forma de pensar, de ampliar, de ensanchar la visión, de tener un entendimiento mayor de a dónde yo voy a plasmar la visión que me fue entregada. Si no defino cultura, si no defino una ideología, entonces solo estoy entretenido domingo a domingo. Si no hay un sentido claro de propósito, líder, si no logras plasmar en la gente que diriges el sentido de propósito, si no contribuyes, si no aportas para eso, para desarrollar en las personas un sentido de propósito, no solo el propósito particular de la congregación que diriges, sino del reino de Dios, estás a la mitad del libro. Hoy tenemos gente que solo busca experiencias. Pero lamentablemente muchos ministros es lo que promueven: experiencias sin trascendencia. Y entiéndame bien, no estoy diciendo que las experiencias están mal.
pero la experiencia es un peldaño para alcanzar algo más. Entonces, hoy hay mucha gente buscando experiencias, señales. Yo creo en lo sobrenatural, pero lo sobrenatural obedece a un propósito, no es un fin en sí mismo. Lo genuino de Dios me cambia desde adentro. Es más que una experiencia circunstancial, es una experiencia de vida para forjar vida. Dios está levantando una generación que no viva para experiencias, que no viva para experiencias, que su expectativa no sea la experiencia, sino su expectativa sea el propósito. 8. La falta de identificación con la Torá. Para muchos hoy, la gracia es una excusa. Es una excusa. Ya no estamos bajo la ley. Y entonces, ¿por qué se rige usted? Si usted me dice que por la Biblia, entonces ¿cómo se llama? La falta de identificación con la Torá, con la palabra de Dios, con el libro completo, no solo el Nuevo Testamento. 9, para ir terminando, la incapacidad de creer. El pueblo de Israel, esa generación, esa generación no logró desarrollar identidad con la Torá, con la palabra del Eterno. Porque antes del Sinaí, el Señor le entregó preceptos. No tenían cómo identificarse. Venían de esclavitud y los paradigmas de la esclavitud no lo dejaron identificar la Torá, reconocer la Torá. Reconocer la Torá. Pero tampoco les dejaron creer. Fueron escépticos. Miren, hay un nivel de escepticismo que le permite a la persona buscar la experiencia con Dios, pero sin la capacidad de reproducirla a él o ella. Es decir, busco en un lugar o con una persona ungida la experiencia. Busco tal congregación porque ahí puedo tener la experiencia, pero sin la capacidad, sin la convicción de poder generarla. Eso se llama escepticismo. Es un nivel de escepticismo. Cuando yo supero eso, yo creo que Dios puede hacerlo a través mío. Cuando yo desarrollo sentido de propósito, déjeme decirle algo más fuerte todavía. La búsqueda de señales. Esa búsqueda insana de señales
es religión. El religioso quiere creer, pero no cree. El religioso necesita estímulos periódicos. Estímulos periódicamente, para afirmarse en que cree, pero sin desarrollar la fe que se necesita. Porque los paradigmas que tiene no le dejan avanzar. Entonces se crea un círculo vicioso. Ahí es donde estamos. Por eso ese pueblo dio 40 años vueltas en el desierto. La religión es inercia, sin sentido claro de propósito. En lo aquí, lo local, aquí y ahora, démelo ahora y vengo mañana por más. Sin la capacidad de generar, Dios está levantando una generación generadora de vida, reproductora. No solo multiplicadora matemáticamente, sino reproductora. La nueva generación que se levantó, que conquistó la tierra, operó en la dimensión de la reproducción y con ello vino la multiplicación. Si tienes la verdad revelada y esa verdad revelada afecta tu integridad, tu integralidad, entonces te convertirás en un reproductor. No solo le daré un mensaje de palabras a una persona, le voy a impartir la sustancia que traigo. Pero no solo le voy a hablar de Dios, de la obra de Yeshua, le voy a transmitir que hay una identidad de la cual él puede ser parte, una identidad de pueblo, pertenecer a una familia, pertenecer a algo mayor. Hoy en día, hoy en las circunstancias que estamos viviendo, necesitamos afirmar la identidad de familia, la identidad de nación, la identidad de pueblo. Vincularnos a un origen para que se active la naturaleza, para que el sentido de propósito se afirme en nosotros y podamos ver con claridad lo que viene y cuáles son las demandas del ciclo que viene. La verdad revelada es la que nos lleva a entender que ya no hay cadena que nos ate al pin. La verdad revelada es la que nos hará libres de ese paradigma, de esa fortaleza mental, para entender y alinearme con lo que el eterno Dios está hablando y el eterno Dios está haciendo. Si usted me dice, Carlos Soto, ya yo estoy ahí, yo le digo, amén. Pero hay otros a tu alrededor que lo necesitan. Si tú me dices, no estoy ahí, pues yo te digo, corre. Porque ahí está, al alcance de tu mano. Hay una verdad revelada. Hay una gracia de Dios para asistirte. Hay una generación que está recibiendo una revelación de Dios para entrar de lleno en este nuevo ciclo al que vamos, donde la gloria de Dios se va a manifestar, sí, pero va a afirmar a su pueblo en su identidad, en su sentido de propósito, para romper las marcas de la esclavitud, las marcas del sistema religioso que generó esclavitud en los aspectos que he mencionado y en otros que usted va bajo su estudio podrá concluir o podrá agregar, perdón.
una generación que murmuró por rebeldía y una nueva generación que le dijo al Eterno, como lo digas, lo haremos. Una generación que se apegó a su líder y caminó con ese líder, pero un líder que formó parte de todo un engranaje de equipo que llegó a conquistar la tierra. Les bendigo y proclamo sobre sus vidas que el eterno Dios trae revelación profunda para identificar las marcas del sistema religioso. Declaro que tú eres un eslabón para unir otros eslabones, poder desarrollar una identidad de pueblo y un sentido de propósito claro y definido. Les bendigo en el nombre de Yeshua. Hasta el próximo viernes, en otra entrega de la porción de la parashá de la semana. Bendiciones.